Que el Señor de la vida, el Padre de la eternidad, pero que está en nuestro tiempo presente, en Cristo Jesús, que murió y resucitó por nosotros, que tomó nuestra humanidad, en la gracia del Espíritu que nos levanta y hace nuevas las cosas y nos recrea, en la presencia de María Santísima, de San José, patrono también de una buena muerte. Así le saludamos en el Señor y nos gozamos en su presencia en la esperanza que tenemos de la vida verdadera, de la vida eterna, de resucitar en Cristo. Y así lo creemos de nuestros seres queridos que han partido y que en Cristo viven, y que nosotros con ellos nos encontramos para vivir esa experiencia, la más grande, el don más grande, de poder compartir una eternidad gloriosa en la presencia de Dios. Y hablamos así en este compartir de la sanación, de los duelos, la aceptación de la muerte de los seres queridos y de aquellos también que han ayudado al buen morir de los seres queridos para que sientan esa paz y esa bendición. Aquí compartimos este momento, lo hago porque, o lo estamos haciendo porque en estos tiempos donde estamos viendo tan de cerca experiencias de la muerte por la pandemia o por otras realidades, vale la pena que volvamos a meditar el sentido de nuestra muerte y a entender la muerte de los seres queridos, con nuestra fe puesta en Dios, y entonces la aceptación, la sanación, la tristeza se supera gracias a la alegría de la resurrección, al consuelo que nos viene de Dios. Qué bonito saber que no morimos para siempre, vivimos para siempre en Dios. Bueno, les damos la bienvenida a todos ustedes a la emisora Minuto de Dios. Donald, que está con nosotros también en la técnica, en el máster de la emisora, y sobre todo viviendo este encuentro para hacer posible que este espacio llegue a ustedes. Nos alegramos y les damos la bienvenida a Kenosis. Esa es la luz de Jesús. Y aunque ya la mencionamos, no la leímos, quiero leerla como para siempre tener la referencia de una palabra, la palabra de Dios. Ya la mencionábamos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 7, versículos 11 al 17, cuando se nos habla ahí de cómo Jesús resucita al hijo de una viuda. Qué misericordia tan grande tuvo el Señor. Y recordemos el texto. Después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: «No llores». Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que le llevaban se detuvieron. Jesús le dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre. Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha aparecido entre nosotros». Y también decían: «Dios ha venido a ayudar a su pueblo». Y por toda Judea y alrededores se supo lo que había hecho el Señor Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por mí hay una luz. Leyendo esta palabra se me vino, no sé, a mi entendimiento una cosa que no iba a decirla, pero la voy a decir porque es algo como que hay que meditarlo. Uno puede pasar duelos en la vida, bueno, porque los seres queridos parten, como esta mujer, esta mamá, que a su único hijo joven se le muere. Imagínense en qué situación quedan las pobres viudas en Israel. Pasaban, y las viudas también ya saben lo que les toca pasar cuando quedan a veces desamparadas. Y este hijo que iba a ser el apoyo, el Señor llega, la consuela en sus lágrimas. Claro, la partida de un joven desde los duelos que a uno más le duele. Por eso da tristeza a los jóvenes que mueren en las drogas o que mueren en accidentes, sobre todo en las motos por sus imprudencias, o en las conducciones de vehículos, o por dárselas de valientes se arriesgan y pierden la vida.
Esos duelos son dolorosísimos porque aún uno espera que el joven todavía realice bien su misión y vocación y su proyecto de vida. Pero aún así, en esa circunstancia, el Señor toma y completa lo que falta y derrama misericordia. O aquellos que por desesperación se han suicidado. Qué dolor tan grande para las familias. Por esa desesperación, Dios nos libre. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de quienes han pensado en morir? Pero Dios en ese momento les da una luz y les dice, no lo hagas, porque es muy grave lo que pasa después, el dolor, además del dolor de los seres queridos, el estado espiritual en la que queda, el alma que arrebata por sí mismo la vida. No, la vida es de Dios, es prestada, y Dios tenga piedad y nos ilumine, que nadie vaya a cometer ese error. Dios tenga misericordia. Pero lo que iba a decir a partir del texto es que también en la vida se pasan duelos con personas que están vivas. A ver, no hablo de peleas, porque se habla también de duelos cuando se dice hay peleas casi a muerte y se habla casi de duelos. De esa no estoy hablando. Estoy hablando de duelos. Por ejemplo, una persona que se enamoró de otra y se le fue sin terminar. Y estaban bien enamorados. Eso es un duelo. Eso es un duelo del corazón. Y hay que hacer la sanación. Es un duelo grande. Y qué dolor. O alguien que pasó un trauma grande y vio una cosa dolorosa, un accidente, una violencia, una situación fuerte, y le impactó tanto que algo murió en él. Y quedó con un bloqueo que necesita una terapia tremenda y a veces pasa en un aislamiento o en una situación dolorosa. Eso es un duelo ya de existencia, se murió en vida y ya los seres queridos ven que ese ser ya no está presente. Algo está pasando muy complicado y están viviendo un duelo, aunque la persona esté, pero sienten una ausencia tremenda porque la persona está herida y no ha sanado. Duelos del hijo de un ser querido que se va y no volvió. Eso es un duelo. O una separación, un divorcio, es un duelo. No sé si se ha puesto a pensar en eso. Es doloroso porque hay una parte como que se muere en uno, se desprende. Es doloroso esa experiencia, a veces va en proceso, pero de todas maneras es doloroso. Mire esos tipos de duelos que hay en existencia. Pero hay otros que son más dolorosos, que sí son una atadura también muy grande para la eternidad. Alguien que llegue y le dice a un ser querido, usted para mí murió, no existe. Un papá que le diga a un hijo, usted ya no existe para mí, o lo negó. Eso es un duelo. Póngase a pensar eso tan doloroso. Esos tipos de duelos creo que no los acompañamos bien. ¡Qué duro! O alguien que se peleó con otro y le dice, haga de cuenta que no existes para mí. Eso es un duelo, pero es un asesinato. Mire lo que estoy diciendo, es una manera de matar. Y esos duelos, ¿quién los acompaña y quién ayuda en esa sanación? O usted que se bloqueó en esta experiencia, ¿qué está haciendo para liberarse de esa atadura, de esos duelos de existencia? Que todavía vive la persona, pero en realidad está como muerta. Pero más doloroso todavía, aquellos duelos de la persona no sabe si murió el ser querido y se perdió y no lo encuentran. Eso es triste, porque no saben dónde está. Y es posible que sí murió y tal vez tuviste algún aviso y te diste cuenta que sí ha fallecido, pero está con la zozobra de que no sabemos. Y por eso es tan importante saber si un ser querido murió, por lo menos uno llega a la aceptación. Cuando no se ha sabido es una cuestión angustiante, pero también de eso hay que llevar a la aceptación y a la sanación. Mire todos esos duelos por situaciones dolorosas que llevamos a tener enemistad con los hermanos y a quitarles la palabra a veces de por vida y no volverlos a ver y huir. Esos son duelos de existencia que en realidad son ataduras gravísimas y faltas de perdón. El alma vive en duelo. El alma nuestra, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios nos ha dado y que habita en nuestro cuerpo, pasa un duelo tremendo y tiene unos bloqueos y unas situaciones y se expone a unos males grandísimos. Liberarnos de esas situaciones es importantísimo. Bueno, yo no les iba a decir esto, pero es que a partir de este texto se me viene esa iluminación. Vale la pena y que Dios tenga misericordia y nos manifieste esa gracia de bendición y podamos superar estas situaciones de existencia porque son ataduras que deben romperse en el poder de Cristo que en su cruz nos libera, que nos perdona y nos da nueva vida. Amén. Espera por mí, te llenará de paz. Y bien, ahí estamos hablando un poquito desde la parte anterior o desde el espacio anterior, está hablando de qué importante es orar
para los casos diversos de la partida de los seres queridos, por uno mismo o por los seres queridos que quedan en vida, pero también por los seres queridos que han partido. Por eso es tan importante cuando uno ora o al orar nosotros adoptamos como muy amados a los seres queridos que han muerto. Y lo hacemos así con el perdón, con la misericordia, con el amor de Dios, para que sea rota y desaparezca cualquier atadura o perturbación que pueda haber en la familia. Ya lo mencioné. Adopte como descendiente a esa persona que murió, dándole todo su amor y ternura. Así le ayudamos, aunque no hayamos conocido ese ser querido, uno encuentra que hay personas, qué bendición tienen. Ahí hay personas que no conocen a nadie, a esa persona, y van y ayudan a los seres queridos con oración y están ahí. Qué bonito esas personas que tienen esa compasión para ayudar a las familias y orar por los seres queridos difuntos. Ojo, no como negocio, no, gratuitamente están ahí en oración apoyando a la familia. Y entonces uno puede interceder, uno puede colaborar y toma esa pena y duelo que está pasando a las familias para uno ayudarles con su oración, con su presencia y su plegaria. Y orar e interceder, yo creo que es una de las cosas que podemos hacer nosotros. Y yo cuando estaba en Estados Unidos, vi un ministerio que aquí no lo encuentro mucho en nuestros países de Latinoamérica. Tal vez algunos lo tengan, pero no lo he encontrado así como lo tienen en Estados Unidos. ¿Cómo se acompañan en la iglesia los duelos? ¡Qué especial! Uno va viendo, por ejemplo, y ahí me tocó acompañar, lo digo porque yo estando ahí, me tocó ayudar en ese proceso de acompañar los duelos. Es tan bonito porque pasan la situación, llegan a la iglesia, la familia se va convocando y normalmente los seres queridos difuntos en situaciones, pues se hace normalmente la ceremonia en los días cercanos al duelo, pero a veces hay que esperar la otra familia y entonces a veces se guarda el cuerpo o el cadáver del ser querido y se espera a veces hasta 1 o 2 semanas. Mientras tanto se va haciendo oración en familia, se va acompañando a la familia, pero después de haber hecho el funeral viene otro proceso de acompañamiento. Y se va acompañando también a la familia, sobre todo si uno va encontrando situaciones para sanar, para liberar, para consolar. Se hace un proceso interesantísimo y hay un ministerio de laicos y el sacerdote también está ahí, pero es un ministerio muy bien llevado en ese proceso de acompañamiento. Así vale la pena morir, decía yo allá, porque qué bonito se acompaña a la familia, pero también se intercede por el ser querido que ha partido. Eso no lo he encontrado mucho en nuestro medio. Se murió la persona, 1 o 2 días, se acabó y ya se van. Y ya después venga al mes o alguna cosa, bueno, a veces se hace la novena, no estoy negando que no, eso está bien, es una manera muy bonita que tenemos, una tradición hermosa que se ha perdido, no se puede perder. Esa novena es consuelo que la familia se va dando. Y qué importante es eso, y sobre todo porque los amigos y familiares también se van reuniendo. Y eso es un consuelo en la aceptación de la partida de los seres queridos, ayuda muchísimo. El no pasar esos duelos y esas experiencias de oración hace más lenta la aceptación y la sanación del duelo de los seres queridos. Es verdad que tenemos esos otros elementos en la que nos ayudamos mutuamente, pero pudiéramos hacer todavía mucho más y más en estos tiempos de pandemia. Pero mire qué bonito eso. Ser sanados de unos por otros, vamos orando para sanarnos de los traumas, de las heridas que dejan las muertes de los seres queridos. Una sanación especial para las personas que han visto morir a sus seres queridos, porque hay una impresión, ¿no? Y hay impresión esa impresión puede durar toda la vida. Incluso algunos que no son tan fuertes pueden quedar como con una cierta perturbación al ver que su ser querido falleció. Y por eso es tan importante la oración y la intercesión, el rosario, y la más perfecta de todas las oraciones, la que más bien va a ser, siempre será la Santa Eucaristía. Ya no hay soledad, Él vive ya en ti. Bien, vamos entonces avanzando en la experiencia de esta compartir en el Señor. Qué bonito que podamos unirnos así en oración, pero hoy quiero hacerlo para la segunda parte del espacio. Me quedan por ahí unos 5 minutos en los que yo puedo decir algunas cosas para dedicarnos a la segunda parte a hacer oración.
para sanación, para que alcancemos el consuelo de la muerte de los seres queridos. Resulta que también una de las cosas que da consuelo era haber atendido al ser querido bien. ¿Ve? Era haber ayudado en esos últimos momentos al ser querido. Irle animando también para que acepte la bendición con el sacerdote, para que oren por él. Algunos que se niegan, pero se les va insistiendo hasta que ya lo vayan aceptando. Y eso queda a la familia con un consuelo muy especial, sobre todo cuando hay bloqueos y no se quiere aceptar. Después ya dicen que sí, qué bendición tan grande, incluso ahí ya viene una liberación de tantas ataduras. Y porque es que queda como esa desazón cuando no se ha podido atender bien al ser querido antes de su partida, o no haber podido pasar más con ellos. Pero es consolador saber que podemos acompañar a los seres queridos, de saber que de alguna manera podemos estar con ellos. Bueno, se facilita más cuando las enfermedades van en proceso, y si son enfermedades terminales, uno está con los seres queridos y uno va viviendo esa experiencia de acompañamiento. Más difícil será cuando son situaciones inesperadas, pero también hay que hacer algo especial en esos últimos instantes y sobre todo pasar bien el duelo, cubrirnos en el amor de Dios. Saber dedicarnos a los enfermos es una cosa grande y eso ayuda a preparar al bien morir, ¿no? Es una de las cosas muy bonitas y uno ve cómo reciben tanto amor tantos seres queridos. Hoy día con el tratamiento que hay tan difícil, muchos seres queridos sin ese amor fallecen porque no están con los cuidados en las UCIs por esto de la pandemia. No tienen ese cuidado, esa atención y ese amor y no se puede. Y seguro hasta los médicos y doctores o enfermeras ni alcanzan a cuidar cuando están sobrecargados de tantas situaciones y muchos seres queridos han partido de esa manera. Pero otros porque realmente la mayoría es así, claro, no estoy diciendo que no, se hizo lo que se pudo y se ayudaron. Y es eso, se ha hecho, pero seguro ya el cuerpo no resistió y hay que aceptarlo también. No resistió, no tenía las defensas suficientes y no fue posible ayudarles. Pero bueno, en todas las circunstancias la idea es que acompañemos. Por eso Dios nos ha dado una familia, también para servirnos en esos momentos de la existencia. Eso es lo bonito de una familia o de una buena comunidad. Las comunidades también le acompañarán a uno en esos momentos finales y uno también se compromete a ayudar, a hacer presencia, a colaborar en la medida de las posibilidades y a facilitar también cuidados que otras personas pueden hacer. Qué importante es eso. Y es eso, es una obra muy importante. Prepararnos para la muerte de los seres queridos, pero la muerte de uno mismo. Pero también ayudar al buen morir. El buen morir no es hacer eutanasia de buenas a primeras, no, o desear simplemente que se muera lo más rápido posible. No, es que Dios tiene el momento. Si uno le puede pedir al Señor si no le ve que está penando, Señor, ten misericordia. Si quieres, puedes llamarle. Sí se puede pedir, claro. Ten misericordia, Señor, pero es tu voluntad. El momento lo tienes tú, porque seguramente si necesita todos estos tiempos es para el bien de su alma. Pero ese bien de esa alma, de ese ser querido, será bien para nosotros como familia. Y por eso es tan importante, ¿no? Tan importante poder humanizar la experiencia de la muerte y prepararnos para el buen morir. Y qué bueno eso. Uno a veces puede vivir bien, pero a veces los cuidados finales pueden ser traumáticos para el ser querido que parte o para los seres queridos cercanos. Y ayudar al buen morir es muy importante. Yo creo que eso voy a comenzar a hablar en la siguiente parte, pero todavía digo algunas cosas. Creo que me quedan unos 3 minutos. Voy a decir algunas cosas porque ya dije que en la siguiente parte digo algo sobre esto y vamos a hacer una intercesión. Pero mire qué importante es eso, acompañar al buen morir. Hay textos y uno ve a veces, yo me acuerdo de uno del Padre Higinio, que ha ayudado a muchas personas y de pronto lo pueden conseguir, tal vez en la librería Minuto Dios puede estar, no estoy seguro, pero sí ese ayudar al buen morir. Qué bonito sería que aprendamos eso, de saber ayudar, de saber acompañar. Todos tenemos que tener esa experiencia de acompañarnos y de ayudarnos en todas las etapas de la vida. Yo recuerdo esa etapa final de mi papá. Ya mi mamá no me tocó porque fue de repente. Ya tocó regresar de donde estaba yo de la misión. Pero mi papá ya sí tocó una experiencia de cáncer
y ya tocó irlo acompañando en el proceso. Y uno va viviendo esa experiencia de ir entregando, de ir aceptando, pero de brindar mucho amor. Y de orar, de interceder. Recuerdo que él ya en las fases ya para cercanas, creo que le dije acá, sí la mencioné, que él decía, pero es que ya veo que Jesús vino por mí y yo le he dicho que todavía no. Y yo le dije, es que no puede decir, es cuando el Señor quiera. Él ya dispone. Te fui aceptando y a la semana entonces ya el Señor ya se lo llevó. Pero se había preparado, mire el regalo de esas experiencias, cómo Dios dispone y que esté la familia también acompañando. A veces toca esos turnos, nos tocan esos turnos de desvelos, de estar atentos, de cuidar, de todas las cosas que se necesitan. Pero estamos en turnos y cuando hay familia eso es tan bonito y si la familia está unida, eso es importante, aunque ya ustedes han tenido dificultades y a veces en estas experiencias de cuidados, la familia a veces se divide porque dice es que le tocó la carga más a uno, pero a veces uno de la familia dice no, yo quiero ayudar un poco más porque tengo más tiempo. Y otros dicen, bueno, entonces a mí deme tal espacio, tal día. Hasta en eso tenemos que confortar a nuestros seres queridos, que sepan que les cuidamos en común acuerdo. Y así no quedan como ataduras o tristezas o discusiones o inconformidades. Por eso es importante eso. Y siempre junto al que ser querido, hacer oración, interceder, alabar a Dios, invitar a orar. Aunque no puedan responder, uno también tener momentitos de oración, que ellos también escuchen las oraciones. Y así entonces, infundiendo más bien esperanza en que Dios está con nosotros, que Dios es nuestra fortaleza, que es nuestra vida. Sabiendo que hay que ir viviendo en ese acompañamiento de ser querido, que se vaya poniendo en paz con el Señor, que se reconcilie si se es posible hacerlo directamente, o que vengan y le hagan la unción si ya no lo puede hacer también directamente, o aunque lo pueda hacer. La unción siempre será para sanación, pero también será para prepararse para el encuentro con el Señor. Bueno, tanto que podemos decir, ya nos disponemos entonces, nos vemos al retorno después de estos mensajes. No hay soledad, Él vive ya en ti, y esa es la luz de Jesús. Hay una luz delante de ti. Y continuamos y vamos cerrando este tema de la aceptación y la sanación de la muerte de los seres queridos. Y estoy diciéndoles unas cosas bien especiales en el sentido en que hay que ayudar al buen morir también. Esa es una manera también de que nos tengamos más paz en la partida de los seres queridos. Y en esa experiencia del buen morir, hay preparativos que uno debe ir teniendo cuando Dios nos da esos tiempos, sobre todo en enfermedades de personas que va durando tiempo. En ese sentido, o cuando están avanzados de edad también, para ponerse, como se dice, en paz con el Señor, para entender esa unión en la presencia del Señor, mostrar al ser querido un espacio positivo de alegría. No vamos a estarnos lamentando con el ser querido que está en limitación o está en prueba, o con una persona que está pasando el duelo. Tenemos que mostrar un sentido positivo, ¿no? Sereno al menos, y saber que comunicamos bendición, serenidad, confianza en el Señor resucitado, en que Dios es todo amor, es todo misericordia, y así entonces vamos viviendo esta experiencia de gracia. Y quienes ayudan en la misión de acompañar a los seres queridos enfermos, hay ministros en la iglesia que deben estar atentos, acompañar a los seres queridos e irles viviendo un proceso de reconciliación, de la unción de los enfermos, como ya decía, y de recibir la Santa Comunión también, en lo posible. La pandemia nos ha limitado un poco en esto, pero eso no va a impedir que no se pueda recibir. Están también esos espacios de los enfermos ya escucharán la Eucaristía también por los medios, diversos medios. Y la familia debe facilitar ese consuelo para los seres queridos.
también de que tengan algún diálogo si pueden hablar, y sino que llegue siempre un ministro de la iglesia a hacer una visita y a estar ahí, y la familia tener momentitos, como ya mencionábamos, de oración, e invitar a la persona que está en limitación o en enfermedad a aceptar la voluntad de Dios que trae tanta bendición. Y aprendemos a adorar, a glorificar al Señor, y sobre todo a hacer actos de reparación y a clamar la divina misericordia. Es tan bonito para esos espacios clamar la divina misericordia. Bueno, y tantos elementos de ayuda que podíamos dar en estas circunstancias. Tenemos que ser facilitadores de la gracia para seres queridos en los últimos instantes. Y así interceder, aunque sea, si ya no se los puede ver, aprovechar un medio virtual. ¿Por qué no? Que se pueda llamar a un sacerdote y que se lo pueda ver a través del celular, o a una religiosa o a alguien, y hacer una comunicación con la persona que está enferma, y que el sacerdote diga una palabra y haga una oración. Creo que tenemos que ser creativos con la gracia de Dios. La gracia de Dios no tiene límites, y una bendición de un sacerdote, de una religiosa o de una persona misionera o de un servidor del Señor, y que le llegue a una persona enferma, es una bendición. O uno mismo, si no alcanza a hacer la comunicación, uno mismo como sacerdote o como ministro de que ayuda a los enfermos, o un familiar muy cercano y querido, ya hay tantos medios. Uno por el celular puede grabar un pequeño video mostrando bendición y esperanza, y se lo hace llegar, y la persona en su momento podrá ver. Tendremos tantos recursos de cómo ayudar, de cómo apoyar, y más aún si podemos estar personas con seriedad espiritual, seres de la familia que puedan hacerse presentes en ese momento final. Qué bonito el saber que se ponen en paz, que ser querido pueda despedirse. Es un regalo muy grande cuando hay esa oportunidad. Y si no, hacer una despedida espiritual. Si ya falleció y no llegó, haga su despedida. Y disculpe y pida perdón si hay que pedir perdón. O conceda perdón si había algo que perdonar. Esa alma está recibiendo en ese momento esa bendición. Y la agonía se vive en oración, pero también en ese momento de consuelo. Y va sintiendo que la oración les va ayudando tanto en esos momentos, y cómo descansan en paz. Y si el sacerdote ya ha llegado antes, ya tiene la bendición. Si llega en ese momento, está bien. Si no alcanzó a llegar, se ora, como se dice, post-mortem. El alma está ahí. Nosotros tenemos un tiempito para quedarnos ahí después de morir. Y aunque estemos ya elevados en la eternidad de Dios, todas las oraciones van a llegar. Será nuestro consuelo. Así que, y así nos prepararemos para ese momento de encontrarnos con el Señor, no teniendo miedo del juicio, sino en esa paz de Dios que nos permite estar, y aún más cumplir con una buena sepultura. También nos consuela eso, que a los seres queridos nos encargamos de los que ya parten, y les daremos el espacio para que sus restos reposen, y lo mismo harán con nosotros también. Lo más bonito, la esperanza, orando para que haya esa entrada tan bonita en la vida eterna. Y tanto que se puede decir, ¿no? Tanto que se puede decir y que podemos mencionarlo, pero lo queremos hacer después de una canción. Vamos a alegrarnos en la esperanza del Señor. Cristóbal Pones tiene ese tema tan especial que me mostraba dona Laura, es resucitó. Queremos... Y qué bonito seguir compartiendo eso, esta experiencia de la aceptación, de la sanación, de la muerte, de la partida de los seres queridos. Cositas varias que no solamente estoy diciendo después de que ya hayan partido, sino también los que pueden aprovechar antes de la misma partida. Y es tan bonito saber que nos encomendamos al Señor. Partiendo ya sabiendo que llega el momento, decimos: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, como dije el Señor en la cruz, pero también que lo decía San Esteban cuando entregó su vida en Hechos 7:58. Y aceptar la voluntad de Dios. Señor, si lo permites, como en el huerto de los olivos hay que decir: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y así es como podemos decirlo, y así podemos unirnos en esa experiencia tan especial de darle gloria al Señor y junto a la Virgen María. Es tan bonito invocarla. Ya viene el momento en que nos toca partir, pero también después, claro. Y es la intercesión, por eso se la llama la puerta del cielo. O los santos y santas vienen a acompañarnos en ese momento de la partida y los invocamos. Pero también almas de seres queridos que están en el cielo
vienen a vernos, a ayudarnos, a ir a partir con nosotros. Porque en ese momento también hay luchas, hay fuerzas del mal que quieren reclamar nuestra alma. Pero decimos, apiádate de mí, Señor. Ten misericordia. Libérame, Señor, ten misericordia, yo espero en ti. Ve, y le decimos a la Virgen María, María, llena de gracia, Madre de misericordia, recíbenos en la hora de nuestra muerte. Y suplicamos hacia el Señor. Señor, si esto lo permites, es tu designio, tu voluntad, mi vida está en tus manos. Viva Jesús, vida de mi vida, corazón de mi corazón. Por ti, espera por mí. Hay una luz. Bueno, ahí estamos entonces compartiendo. Bueno, muchas cosas se pueden decir, ¿no? Cosas muy especiales, pero esencialmente es eso. La aceptación y la sanación de la muerte de los seres queridos. Vamos a hacer oración. Vamos a disponernos ahora a hacer oración como les había mencionado, para traer la paz de Dios, para los seres queridos, para nosotros mismos. Una intercesión, orar por el ser querido que nos ha dolido tanto. Pero le vamos a cubrir con la gracia y el amor del Señor. Que descanse realmente en Dios. Si acaso hay alguna atadura negativa con nosotros por su muerte, que sea rota en el poder de la sangre de Cristo. Por eso con fe y amor y también con arrepentimiento por el mal seguro que hemos hecho, nos entregamos al poder del Señor. Nos abandonamos a su amor. Vamos a orar casi al modo de San Juan Eudes. A permitir que la oración nuestra descienda sobre nuestro corazón, el corazón de los seres queridos que pasan duelo y sobre también los seres queridos difuntos. Entonces, sí, Señor, te adoramos, te glorificamos por esos seres queridos. Recibe toda su vida y ofrenda de amor. No les tengas en cuenta sus omisiones o sus descuidos de existencia, sus vacíos o sus vicios. Rompe sus ataduras o sus contactos con el mal. Restaura, Señor, sus vidas, sus almas, y permítanos a nosotros experimentar esa paz. Tú haces, Señor, más de lo que pedimos o pensamos.